Hola a todos, mi nombre es Juan David Jiménez y a continuación voy a explicar los diferentes tipos de violencia según mi interpretación. Primero vamos a hablar de lo que es la violencia anómica, que esta en pocas palabras es cuando no se respetan las reglas, y esto se da generalmente cuando los actores que hacen parte del ámbito deportivo no respetan las regulaciones establecidas, y esto termina generando mucho caos y mucho descontrol. Como ejemplo, pasó algo en El Salvador hace unos años, que fue que vendieron muchas boletas para un partido de fútbol, más del aforo permitido, y esto terminó generando estampillas en los aficionados, en las graderías, y terminó generando incluso muertes a muchos de los aficionados que fueron ese día al partido. El segundo tipo de violencia del que vamos a hablar es la violencia representada. Esto es cuando la violencia se convierte en espectáculo. Muchas veces esta agresividad hace parte de la esencia propia del juego, pero también muchas veces este tipo de violencia es promovida sobre todo por los medios de comunicación para buscar el entretenimiento. El tercer tipo de violencia del que vamos a hablar es la violencia sociocultural, que esta es generalmente cuando hay discriminación y prejuicios. Esta hace referencia a ese tipo de violencia que se encuentra arraigada en los valores, en las costumbres y en las prácticas de algunos grupos culturales, que al final lo que terminan es generando más violencia y terminan generando agresividad dentro del ámbito deportivo. Esta generalmente se manifiesta en la discriminación de género, raza o clases sociales. Es muy presente por lo menos en el ámbito futbolístico, el deporte más popular del mundo, donde para insultar a tu rival se meten con este tipo de cosas, con cantos homofóbicos o con cantos de carácter racial, tratando de insultar y de discriminar a los jugadores por su color de piel. Hace poco pasó que en la Copa Libertadores sub-20 un muchacho fue violentado por los hinchas del equipo rival, discriminándolo por su color de piel. El cuarto tipo de violencia del que vamos a hablar es la violencia sociopolítica. Y bueno, esta generalmente se da cuando el deporte es usado con fines políticos o sociales. Y bueno, esta se da generalmente cuando se instrumentaliza el deporte con fines políticos, y dentro de los eventos deportivos se utiliza como un ambiente de confrontaciones ideológicas. Acá como ejemplo podemos ver, por lo menos en Colombia, muchas veces en los partidos de la selección se escuchan cánticos como fuera Petro fuera, utilizando el evento deportivo como una plataforma para demostrar el disgusto por el gobierno actual. El quinto tipo de violencia en el deporte del que vamos a hablar es el estado de violencia, y este es cuando la violencia se vuelve algo común, algo normal. Y bueno, es como lo mencionaba anteriormente, es cuando normalizamos que existan actos violentos dentro de los eventos deportivos, como puede ser entre jugadores, como puede ser entre hinchas, como puede ser las luchas entre los hinchas o los aficionados y las autoridades. Un ejemplo para tener en cuenta este tipo de violencia es lo que pasó hace algunos años en Argentina, el cual unos jugadores de rugby fuera del campo terminaron asesinando a alguien por estarlo golpeando. Entonces de alguna manera se normalizó que este tipo de conductas, por ser jugadores de rugby, fueran normales, o sea, que fueran personas violentas fuera del campo de juego. Entonces acá es donde está el error, acá es donde este tipo de violencia se normalizó cuando realmente no debería ser así. Y bueno, ya para terminar, a manera de conclusión, creo que es importante reflexionar sobre que el deporte, más que dividirnos, debería unirnos. Creo que es una herramienta fundamental para poder generar tejido social. Igualmente creo que está en nosotros poder cultivar esas semillas para que toda la violencia dentro del deporte se pueda erradicar de una u otra manera.